Están totalmente garantizadas las elecciones, el proceso electoral, de acuerdo a lo que se ha pactado en este encuentro el pasado 17 de febrero. ¿Y qué pasa con esa renuncia de los militantes que ha solicitado Evo Morales? Para hablar de este tema nos acompaña la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Diana Chuquimi, a quien saludo a esta hora de la noche. Doctora, buenas noches y bienvenida. Gracias por atender este requerimiento periodístico. ¿Cómo está, Paola? Muy buenas noches y buenas noches a todos los amigos de Televisión Universitaria. Buenas noches a todos. Doctora, ¿cómo ve usted este tema? No se avanza en ese paquete de leyes que han pedido los vocales del Tribunal Supremo Electoral para blindar las elecciones. ¿Cómo evalúa usted ese tema? Bueno, oficialmente, estamos en una etapa preelectoral. ¿Qué significa eso? Que se están alistando todos los elementos y todo lo que se necesita para ejecutar un proceso electoral que prevemos concluya el 17 de agosto. En virtud de esa situación, hace una semana atrás hubo una reunión con los partidos políticos, autoridades del órgano ejecutivo y legislativo. Por lo que sabemos, desde el órgano ejecutivo se ha comprometido los recursos necesarios para la elección. Desde el órgano legislativo está un poco más complicado porque han mandado proyectos de ley que de pronto debieran ser tratados por ahí con celeridad en la Asamblea Legislativa, tanto en senadores como en diputados. Ahora, que si esas leyes, proyectos de leyes que han enviado respecto al sistema TREP, por un lado, respecto a la inclusión de los vocales a la ley 044 para ser en algún caso procesado con juicio de corte, si es que no lograran consolidarse, de igual manera las elecciones nacionales 2025 tienen que realizarse. O sea, aquí quien garantiza las elecciones nacionales no son los partidos políticos, no es el ejecutivo, no es el legislativo, que juegan por supuesto una parte determinante de todo un proceso electoral. Aquí quien tiene que garantizar las elecciones transparentes, las elecciones donde haya celeridad en la entrega de los resultados, es el Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene la capacidad de ejecutar procesos electorales de alcance nacional y también subnacional. Lo han hecho antes, o lo hemos hecho antes, hablamos desde el 2010 en adelante, se han pasado varios procesos electorales, tanto nacionales, subnacionales, judiciales, el referéndum. Hay la capacidad técnica del órgano electoral. Sin embargo, ahora y en este momento, esas dos leyes que de pronto quieren que se aprueben en la Asamblea Legislativa, no podrían, digamos, hacer que las elecciones nacionales se paralicen. Si no se logra consolidar que el sistema TREP sea incluido en la ley 026 o que el tema de los vocales, del juicio de responsabilidades para los vocales no es aprobado en la Asamblea Legislativa, pues igual tiene que realizarse las elecciones. Además, mire, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esa solicitud que han hecho y ese proyecto de ley que mandaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral en cuanto al juicio de incluirlos al juicio de responsabilidades si es que algo sucediera mal en proceso electoral. No me parece correcto, siendo que los juicios de responsabilidades hasta hoy se ejecutan para las autoridades electas en urnas, ¿no? Entonces, si es que no se da en la Asamblea Legislativa, ni modo, los vocales tendrán que ejecutar un proceso electoral sin esa ley. Lo han hecho antes, lo pueden hacer ahora. Ahora, lo del sistema TREP es un tema mucho más técnico que demanda mayores recursos. Ese es el otro conflicto que se tiene seguramente y en este momento desde el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Doctora, si me permite, ahora hay un tema que también está generando ciertos problemas dentro del movimiento al socialismo, y ese pedido que ha hecho Evo Morales de que la militancia del MAS y PSP renuncie a la misma. Sin embargo, ha sido Evo Morales el primero en no poder renunciar. Usted como vocal, en su experiencia, ¿cómo se puede renunciar a la militancia? ¿Es un trámite personal que Evo no va a poder hacer desde el Chapare? Mire, Paola, hay aparentemente, y pareciera ser, no estoy aseverando, existe una especie de discriminación
hacia un dirigente o un militante de un partido político, en el entendido que en algunos casos y en el pasado inclusive mandaban cartas o mandaban el formulario con otras personas para que se registre la renuncia de un militante. Ahora se han vuelto mucho más exquisitos y entendemos hay un reglamento que lo están aplicando a letra muerta, ¿no? Sin entender mayores situaciones. Entonces, tiene que estar presente, tiene que firmar el formulario, tiene que hacerlo, y creo que lo han mandado el formulario firmado. Y bueno, don Evo Morales tiene ese conflicto de no poder salir del Chapare porque está pendiente un tema judicial. Entonces, a ver, la ley 1096, que se aplica exclusivamente a los partidos políticos, hay acápites específicos donde los militantes de los partidos políticos tienen derechos y deberes, ¿no?, que deben cumplir. Y esta mañana volvíamos a hacer un análisis, una revisión de la ley, y se puede notar clarísimo en la ley 1096 que dice que el militante tiene la obligación de comunicar su renuncia al partido político más IPSP. En este caso, don Evo Morales lo hará al más IPSP, o a nivel general a su partido, dice, ¿no? Entonces, en el marco del cumplimiento de la ley 1096 no tendría que haber ningún trámite más para obligarlo a no renunciar a don Evo. Don Evo quiere irse del MAS, entonces deberían darle viabilidad, y lamentablemente no es así. Otros muchos ciudadanos, militantes y altos dirigentes, por supuesto, en su momento del movimiento al socialismo, también han presentado su renuncia a su militancia, ¿no? Eso significa que ellos, a partir de ese momento, pues pueden, no sé si irse a otro partido político o dejar de ser militantes de una organización política. Ya depende de la voluntad de cada uno de ellos, que precisamente es donde la ley 1096 protege, ¿no? La ley 1096 de partidos políticos protege a los militantes de los partidos políticos contra estas situaciones que a veces los partidos políticos suelen demostrar. A veces no quieren que sus militantes se vayan, entonces le niegan la renuncia. Es como hemos visto en el pasado que alguna vez cuando se presenta renuncia nadie debería objetar la renuncia porque es un tema voluntario. Ahora, si me permite, ¿qué pasa en el hipotético caso de que Evo Morales no logre renunciar al movimiento, al socialismo? ¿Puede ser Evo Morales militante del MAS pero candidato por el Frente para la Victoria? ¿Existe esa figura? No existe esa figura, sin embargo, en este momento estamos en una etapa preelectoral, todavía no se ha lanzado la convocatoria. De todas formas, a partir de ahora en adelante, hasta los primeros días de abril o hasta cuando se presente la lista de candidatos, don Evo Morales tiene la posibilidad de hacer el envío de su nota a su partido político o reiterar la solicitud al Tribunal Supremo Electoral que debiera pronunciarse al respecto, ¿no? Entonces, no podría ir como candidato presidencial siendo militante del partido político más al FPV, ¿no? O sea, no podría ser candidato del FPV, Frente para la Victoria, paralelamente siendo militante del MAS, no podría hacerlo. Ahora, el vocal Gustavo Ávila asegura de que en el reglamento manifiestan de que la renuncia es personal, que Evo Morales deberá salir del Chapare y llegar a un área urbana y presentar su renuncia. ¿Eso podría dejar de lado esa ambición electoral de Evo de ser candidato? Mire, yo me temo que si es que no aceptan la renuncia, más o menos hay un mes a 2 meses más o menos para ver ese tema, pero me temo que si el Tribunal Supremo Electoral, más allá del Tribunal Supremo Electoral, el partido político más IPSP no le acepta la renuncia, pues los asesores, los abogados de Evo Morales podrían tranquilamente iniciar un proceso porque se están vulnerando los derechos ya ciudadanos, ¿no?, de don Evo Morales, que no puede, o sea, si bien tiene la voluntad de afiliarse a un partido político, y también tendría que respetarse la voluntad de renunciar al mismo partido político. Entonces se está ingresando a un campo ya más constitucional, y por supuesto que eso podría tener sus repercusiones en el Tribunal Supremo Electoral y en el mismo partido político y en aquellos ciudadanos que se opongan a la renuncia. Nunca antes se ha visto que cuando una persona renuncia, pues se le niega la renuncia y sigue en su mismo cargo. Entonces deberían pensarlo mejor
En el Tribunal Supremo Electoral evidentemente hay un reglamento, me imagino que se ha referido a eso el vocal que usted menciona, pero este tema, como ya ahora le han negado, ahora seguramente van a ir a una apelación o a un recurso extraordinario de revisión. La sala plena al final va a definir si es que se acepta la renuncia o anulación de militancia o definitivamente se la niega, ¿no? Y eso ya se va a convertir en un tema de que va a ser enviado, podría ser un amparo inclusive, denunciando la vulneración de sus derechos, ¿no? Ya que es una voluntad personal que el señor Morales tuvo en aquel momento cuando se fue, creo, el primer militante de su partido político y ahora quiere irse, ¿no? Porque además podría perjudicarlo a futuro. Doctora, si me permite, por favor. Podría presentarse en ese sentido. Si me permite, para ir cerrando la entrevista, al parecer hay varias piedras en el camino de Evo Morales rumbo a esa candidatura. Ayer en sala plena se ha observado la directiva del Frente para la Victoria. Tienen para regularizar este tema, lo decían los vocales, hasta el 20 de marzo. Sin embargo, desde el Frente para la Victoria aseguran que han cumplido con todos y cada uno de los requisitos. ¿Podría esta sigla quedar inhabilitada si es que no cumple esos parámetros y hace la renovación de su directiva? Por lo que tengo entendido, el Frente para la Victoria, al igual que otros partidos políticos, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano y otros han cumplido con la elección de sus dirigencias nacionales y en el caso de estos particulares partidos políticos que de pronto en este momento tienen esa observación, ellos al cumplir de manera inmediata, el Tribunal Supremo Electoral aplica un reglamento de supervisión a los eventos a los cuales se convoca para la elección de sus dirigencias. Y por supuesto que hay plazos procesales que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral debe cumplir. Entonces, en este momento, por lo que tengo conocimiento, el Frente para la Victoria ha realizado su congreso donde ha elegido a sus dirigentes y creo que hasta el momento la sala plena no ha resuelto el de pronto aprobar el informe del CIBDE, por lo cual pasa al registro. Simplemente es así, no habría muchas vueltas que dar, pero en los últimos tiempos se ha empezado a ver o a conflictuar estos temas que son parte de una democracia interna del partido político. El Tribunal Supremo Electoral lo único que tiene que hacer en el caso de los partidos políticos es verificar el cumplimiento de sus estatutos y no puede involucrarse en nada más. Doctora, quiero agradecerle por este tiempo dedicado a Cartas sobre la Mesa para hablar de estos temas que son importantes, ponerlos dentro de la mesa de debate también. Gracias por habernos acompañado y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Paulita, y de verdad esperamos, todos los bolivianos y bolivianas esperamos que el 17 de agosto se realicen las elecciones nacionales y que el ciudadano vote por cualquiera de los candidatos que se vayan a presentar. Desde ahora estamos viendo ya las caras de quienes podrían ser candidatos oficiales de los partidos políticos. Nada es oficial de momento hasta que empiece la carrera electoral. Entonces vamos a esperar y de verdad yo deseo que de verdad el Tribunal Supremo Electoral nos garantice en las elecciones del 17 de agosto con la elaboración de reglamentos y otras normativas internas que no vulneren los derechos de las y los ciudadanos, que no vulneren los derechos de las y los candidatos y que no se vulneren los derechos de los partidos políticos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, quien nos acompañó para conocer este tema que tiene mucho que ver con lo que podría pasar. El futuro político de Evo Morales está en tela de juicio.